La comunidad cristiana Sion, donde vive el amor. Donde vive el amor. Ministerio internacional fundado desde 1964, presenta la Palabra de Dios. Un mensaje específico y claro, lleno de exhortación, edificación y consuelo para su vida, a través de sus ministros, siervos llenos del Espíritu Santo, con una unción fresca y revelación fundada en las Sagradas Escrituras. Perdonarás a tu pareja 490 veces y muchas más. Séptimo mandamiento. Perdonarás a tu pareja 490 veces y muchas más. Fíjense que es un poco difícil. Les voy a dar un adelanto, a ver si no me regaña el pastor al final por darles este adelanto. Pero la siguiente serie, terminando los 10 mandamientos del matrimonio, vamos a dar la serie de El poder y la libertad del perdón. Esta es la serie con la que vamos a continuar. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas de las cosas que hemos enseñado o que vamos a practicar es difícil si no hay una sanidad interna en nosotros. Si no hemos perdonado, si no somos libres, no podemos vivir en libertad. Por eso es que vamos a hacerlo. Esta tómenla como una mera introducción. Es un poco complicado, repito, que en una sola predicación dar a entender todo el mensaje, pero sí quiero dejar en claro que vamos a seguir con esta serie. Los que traigan Biblia, por favor, acompáñenme en Mateo. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Te pedimos que sea nuestro corazón una tierra fértil, que produzca cambios, liberación, libertad de todo rencor y de toda amargura y de toda atadura que pueda tener yo en mi corazón en contra de alguna persona. Que este mensaje sea de bendición a mi vida y que transforme mi forma de pensar, mi forma de vivir y mi forma de comportarme en mi familia. Sé tú quien habla a través de mí, Señor. Sé tú quien nos da un mensaje puntual a cada uno de nosotros. Y danos, Señor, lo que necesitamos. Danos ese pan de vida que necesitamos. Danos esa migaja, Señor, tuya, de pan. Con eso es más que suficiente para sanar cualquier alma. Te lo suplicamos, Señor. Somos tus hijos, estamos delante de tu mesa. Danos de tu alimento, Señor, que tenemos hambre y sed de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta difícil. ¿Cuál es el peor pecado que puede dañar a nuestras familias? ¿Cuál será el peor pecado que puede dañar a nuestras familias? Probablemente al extender una pregunta así vendrán pensamientos como algunos dirán el adulterio. Muchos piensan que es el más difícil de perdonar y el que más daños trae. Otros pueden pensar en la violencia intrafamiliar. Otros pensarán en pecados quizás más escandalosos como puede ser una violación, el incesto, etcétera. Yo creo que todos estamos de acuerdo, espero que todos estemos de acuerdo, que ante la perspectiva divina no hay distinción de pecados. Jesús equiparó el odio con la muerte, con el asesinato. Y comparó también el codiciar a una mujer con la vista y en el corazón igual a un adulterio. Para Dios no hay distinción de pecados. Sin embargo, tenemos que reconocer que no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Nadie ha sido mandado a inyección letal por tenerle coraje a su hermano, pero sí ha sido mandado a inyección letal por un asesinato. Ahora, todos estos problemas, todos estos pecados pueden tener una raíz más profunda y que puede dañar internamente. Primero me daña internamente, me carcome y después se nota externamente. Es algo que yo llamaría la amargura. La amargura es tan sutil que puede ir envenenándonos poco a poco, y no solo a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Pero qué es la amargura? La amargura es la actitud que se rehúsa perdonar las ofensas del pasado.
Es difícil que pase un solo día sin que nadie nos ofenda. Y ante cada ofensa yo tengo dos opciones: perdono o me amargo. No hay más. Porque eso es lo que va a producir en mí el no perdonar. La amargura es como un cáncer que crece y crece hasta destruirnos, y no solamente a nosotros, sino desgraciadamente a la gente que nos rodea y muchas veces a la gente que más amamos. Por eso es que el escritor de Hebreos nos advierte en Hebreos capítulo 12, versículo 15, quienes traigan Biblia: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente puede destrozar mi vida, sino además contamina a aquellos a los que yo amo. Ahora, ¿contra quiénes se puede sentir amargura? Según los psicólogos, los 6 principales personas contra las cuales se pueden sentir amargura son, en primer lugar, ¿contra quién creen? En primer lugar, ¿contra quién cree que se puede sentir amargura? Contra nuestros padres, en primer lugar. En segundo lugar, contra uno mismo. En tercer lugar, contra nuestro esposo o esposa. En cuarto, contra un superior, jefe, etc. En quinto, contra algún conocido. Y en sexto, contra algún hermano de la iglesia. Uno puede tener amargura desde la niñez, incluso contra gente que ya se murió. Yo le preguntaba a una persona a la que yo le pedí permiso para utilizar una ilustración, y le pregunté: si tú pudieras... Esa persona estaba sonriendo cuando le hice la pregunta. Si tú pudieras preguntarle o reclamarle algo a tu mamá, ¿qué sería? Ese rostro de sonrisa cambió por un rostro de seriedad y dijo: si yo pudiera reclamarle algo a mi madre, sería que me haya abandonado cuando yo era una niña, que me haya destrozado mi niñez, que me haya hecho madurar antes de tiempo, que me haya dejado sola con mis hermanitos. Ojo, esta hermana, cuando me está diciendo esto, dice: fue un suceso que pasó hace más de 50 años, cuya madre murió hace ya cerca de 20 años, y aún así tenía en su corazón ese resentimiento de algo que pasó en el pasado. También yo le preguntaba a un joven: ¿me puedes compartir algo que tengas en contra de tu padre? Y él me dijo: sí, mi padre, yo no tengo nada en contra de él, al contrario, es mi mejor ejemplo. Ya, felicidades. Sí, de lo que no quiero ser con mis hijos. Lo bueno es que no tenía nada que reclamarle a su padre, pero decía él es mi mejor ejemplo de lo que yo no quiero ser con mis hijos. Es decir, todo lo estaba juzgando exactamente de lo que él había hecho. La amargura normalmente se caracteriza por una de las siguientes 3 reacciones: miedo, le temes a la persona; rebeldía, él su vida y yo la mía. ¿Qué es lo contrario al amor? ¿El odio? No, la indiferencia. En el odio sientes algo, en la indiferencia no sientes nada. Y la tercera es ira o soberbia, coraje contra la persona. Entre los seres humanos es muy difícil aceptar que tenemos amargura en contra de alguien. Normalmente la tapamos y termina siendo la amargura como un perro muerto que está ahí y le echas cal. Y es cierto, no apesta. Pero si llegara una lluvia, si llegara un ventarrón y se levantara esa cal, va a llegar a apestar, como no tienes una idea, porque sigue estando ahí ese perro muerto. Por eso es necesario en esta tarde que veamos en nuestro corazón para saber si realmente tenemos contra alguien rencor, amargura, coraje, algún sentimiento encontrado, y pedirle a Dios que nos libere. Que Dios nos libere de eso, porque al fin y al cabo, yo no sé tú, pero yo amo a mis hijos. Y yo no quiero que ellos sean contaminados por mi culpa, porque principalmente el primer beneficiado de perdonar a alguien soy yo. Y el primer perjudicado es, primeramente yo y después los que más amo, con los que más convivo.
Por eso es que es necesario darnos un chapuzón adentro de nuestro corazón y pedirle a Dios, como decía el salmista: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Reconóceme y prueba mis pensamientos, y ve si en mí hay un camino de maldad, y guíame por el camino eterno. Como toda casa, para la amargura solamente hay una solución, es el perdón. Y como toda casa que necesita un cimiento, el perdón también necesita un cimiento. Y ese es el perdón de Dios. Mateo 18, 21 al 35 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Déjenme les cuento que aquí los rabinos judíos decían que incluso en el Antiguo Testamento varias veces Dios ejecuta ciertos juicios sobre ciudades y dice: por 3 pecados y aún un cuarto, eso lo hacen 3 ciudades distintas, yo no perdonaré, sino que destruiré a tal ciudad. Eso hace Dios. Entonces los rabinos judíos dicen: perdonemos hasta 3, 4 veces, máximo 3 veces a una persona. Si Dios perdona 4, yo con que perdone 3 veces a mi hermano es más que suficiente. Así es que Pedro se quiere volar la barda y le dice a Jesús: hasta 7. O sea, él dice el doble de lo de un rabino judío. Pero fíjense la respuesta de Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, no estoy diciendo 490 veces, porque sería muy difícil que traigas un diario, a ver si ya llegó en va en la 380, todavía lo puedo seguir perdonando. No, está hablando de indefinidamente Jesús. Seguimos leyendo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y todo te lo perdonaré, todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a traducir algo así: alguien le debía 10 millones de pesos y la persona le perdonó. Y él se encuentra en que le debía 10,000 pesos y este hombre no perdona. Dice: y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Primera pregunta. Ok, piensa en aquella persona a lo mejor que más te ha herido, que más te ha lastimado. ¿Cuántos de aquí tienen la bendición de ser padres? Levántenme su mano. No me bajen la mano, solamente bajen la mano aquellos padres que nunca han lastimado a sus hijos. Los que la bajaron, yo les digo mentirosos. De verdad, porque estoy seguro que de una u otra forma los han lastimado. Sin querer, estoy seguro. O probablemente no me entendieron, ¿eh? Lo que yo estaba diciendo. Pero sí, yo estoy seguro que yo veo a mi hija y la amo, y veo a mi hijo igual, pero estoy seguro que a lo mejor una palabra, una mirada, un mal momento, una frase pudo haberla lastimado. Le ruego a Dios que Dios no permita que eso hiera su corazón. Pero estamos a expensas de eso y podemos haberlo hecho. Probablemente nuestros padres no fueron los mejores. Quizás nuestros hermanos no fueron los mejores. Quizás nuestros amigos no fueron los mejores, nuestros maestros, etcétera. Y puede haber un rencor o algo que alguien me lastimó. Pero yo te pregunto, ¿quién te ha ofendido a ti tanto como tú a Dios?
o como yo a Dios. Hablemos de mí. Yo no tengo idea cuántas veces por minuto yo ofendí al Señor. Por cualquier cosa. Hasta por el clima me enojo y puedo reclamar. Si Dios me perdonó a mí una deuda tan grande, a un precio tan grande como fue la muerte de su Hijo, ¿no debería hacer yo lo mismo con aquellos que me han lastimado? Debería. Ya tendremos una serie para explicar, porque es un proceso, no es de la noche a la mañana. No debemos de confundir el perdonar con el olvidar. Algunos dicen, es que no puedo olvidar. Yo te pregunto, ¿Dios perdona los pecados? Sí. ¿Dios los olvida? No, no puede. Es omnisciente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Él olvida nuestros pecados? A que no los toma más, no los echa más en cara, no los vuelve a cobrar. Es decir, están pagados. La sangre de Cristo los pagó. Jesús decía, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, yo puedo perdonar a alguien, pero tampoco vas a agarrar aquí a tu... Me lo editan, para que lo agarres de bajada. ¿Me explico? Es decir, yo puedo perdonar. Es una decisión el perdonar o no. ¿Cuántos conocen la historia de José? Ok, se las voy a contar un poquito. Se trata de un chavo que tiene 2 hermanos. Resulta que su padre se enamoró de su madre y pues el suegro le hizo una tanteada y le dio otra hija, y pues esa hija con la que se casó pues no era la que quería, así es que tuvo que seguir trabajando, y total que después ya se casó con la que sí quería, pero esa que sí quería era estéril y solamente pudo tener 2 hijos, Benjamín y José. Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Estamos hablando de Jacob y sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. José era el favorito de papá. ¿Por qué? Una de las razones porque era hijo de la mujer que él amaba. Su papá le hizo una manta de colores. Imagínense la diferencia, ¿no? A ti te trae a lo mejor tu papá de chanclas y al menor le da sus Nike. Pues como que no me gustó. Mis guaraches, sus Nike, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia o qué? ¿Es que yo no soy su hijo? Bueno, había rechazo. El chiste es que los hermanos de José no lo podían ver ni en pintura. Era tanto lo que lo detestaban que llegó el punto en el que lo agarraron, lo aventaron en una cisterna y dijeron, dejemos que muera. Pero uno de ellos, bien buena onda, dice, no, mejor saquemos provecho, vamos vendiéndolo de esclavo. José lo sacan, pasa a un grupo de madianitas y es vendido como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar, que era el jefe de los guaruras del faraón. Estando ahí, José, en la casa de Potifar, Dios le da gracia, Dios lo empieza a bendecir. Dios lo bendice a tal grado que todo en la casa de Potifar prosperaba, pero tenía un defecto José. Estaba galán el chavo. Así es que le gustó a la esposa de Potifar. Y pues ella le pidió que durmiera con él. Él no quiso y ella lo acusa de violación. ¿Ok? Total que a José termina metido en el bote. Lo meten a la cárcel por violín. Estando en la cárcel, Dios nuevamente le da gracia delante del jefe de la cárcel y él lo pone por jefe de la prisión. Llegan ahí por casualidad, llegan el panadero, estaba el faraón enojado con su panadero y con su copero, y ellos tienen un sueño, ambos. Y José interpreta el sueño porque Dios le da la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos. Espero que hasta ahí me sigan. Total que ellos, a uno le dice, en unos días vas a morir, y al otro le dice, en unos días vas a estar de nuevo con faraón. Por favor, acuérdate de mí cuando estés con él y ten misericordia. El chiste es que se olvidaron de él. Tal como dijo José, uno murió y el otro llegó con faraón. Faraón tiene un sueño.
en ese sueño, él ve unas vacas gordas y unas vacas flacas, y nadie sabe interpretar el sueño. Y se acuerda entonces su copero y le dice: he hecho un mal, porque me olvidé de un hombre que me hizo un bien. Hay un hombre de Dios que puede interpretarte el sueño. Y le mandan llamar a José. José se presenta delante de Faraón y le dice: vienen las vacas gordas significan 7 años de prosperidad, las vacas 7 años de escasez. Y le da un consejo. Por eso yo le pido a Faraón, o le aconsejo a Faraón, que tome una persona sabia y administradora para que pueda en la época de prosperidad guardar para la época de escasez. Aunque no estoy hablando del tema económico, tiene un gran principio esto, porque el consejo de José es: el 20% ahórralo, porque va a haber 7 años de prosperidad y 7 de escasez. Y digo que es un principio que podríamos aplicar porque no sé si lo sepan, pero Estados Unidos, la recesión que acaba de caer, cada 5 años tiene una. Cada 5 años tiene una. Y esa nos pega a México. Nada más que esta fue mundial y por eso fue más grave. Pero es un principio. Aparte de tu diezmo, guarda un 20% y lo demás te lo puedes gastar y nunca vas a tener escasez. Eso, Luis, ¿tú lo has hecho? La verdad nunca lo había hecho, pero lo acabo de aprender y me lo enseñó Dios. Así es que por eso se los digo. Bueno, sigo. El chiste es que cuando le interpreta el sueño a Faraón, Faraón le dice: ¿qué mejor hombre que tú para administrar esos bienes? Y lo pone como el segundo de Egipto. Ahora, viene la época de escasez y llega la hambruna en el mundo. Recuerden a esos hermanos, recuerden a esos hermanos. Probablemente José gritándoles: sáquenme. Probablemente llorando cuando lo llevaban arrastrando como un esclavo: no me dejen. Pues esos hermanos tuvieron que ir a pedirle a José. Él tenía la posibilidad de vengarse cuando los tuvo enfrente. Él tuvo una posibilidad de vengarse, pero no lo hizo. Tomó una decisión que fue perdonarlos. Génesis capítulo 45, en sus Biblias, del 1 al 8. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Fíjate nada más, se dio a llorar a gritos. Estaba sacando todo lo que tenía dentro. Ya lo había hecho un par de veces José, a solas, pero ahora estaba enfrente de sus hermanos, de aquellos que lo vendieron, por quienes fue esclavo, por quienes estuvo años en la cárcel acusado de algo que no hizo. Lo alejaron de su padre, lo alejaron de Benjamín, su hermano amado, lo alejaron de su familia. Versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderles porque estaban turbados delante de él. Ahora imagínense el terror que sentían de que aquel que vendieron ahora era el segundo hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese momento, que con un tronar de dedos los mataban a ellos y a todas sus familias. Ese era el hombre que tenían enfrente. No era su hermanito que aventaron. Ya había crecido, Dios lo había bendecido, Dios lo había escogido y ahora tenía el poder de vengarse. Por eso es que no podían responderle. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí.
Y ellos se acercaron y ellos les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni os pese haberme vendido para acá. Fíjense bien, no se entristezcan, no se preocupen, no se asusten por haberme vendido acá. O sea, traducido, no se me ha olvidado. Me acuerdo. Y ustedes también se están acordando. Y dice: ¿por qué? Porque para preservación de vida, ¿quién me envió? Me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años que no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, otra vez, y Dios me envió delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos a posteridad sobre la tierra y para darles vida en medio de gran liberación, por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. No fueron ustedes con sus engaños, con sus mentiras, con su saña, con su odio, con su rencor. Fue Dios el que me envió acá y que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. José era un hombre libre de la amargura. Capítulo 50, versículos del 18 al 21. Vinieron entonces sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: he aquí por siervos tuyos. Había muerto ya su padre José. Tenían terror, estaban asustados. Ojo, ninguna parte de la Biblia dice: y llegó Judá y le dijo: perdóname. Y llegó Leví y le dijo: perdóname. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que alguno de sus hermanos le pidió perdón a José. Sin embargo, sí fueron buenos para juntarse y para decir: murió nuestro padre, ahora sí se va a vengar en contra de nosotros. Vamos a decirles que nuestro padre dijo que no nos haga nada. Y llegan entonces ellos, le dicen eso y se hincan, se arrodillan y le dicen: henos por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Ustedes pensaron un mal contra mí. Ojo, no negó la falta, no negó la ofensa. Ustedes quisieron algo mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Fíjate el detalle. Lo que le hicieron a José fue una barbaridad. Eran 10 de sus hermanos los que lo aventaron, los que lo vendieron, los que agarraron unas monedas, los que lo vieron llorar partiendo, siendo un jovencito él, un adolescente. Esos eran sus hermanos. Sin embargo, José llegó al punto de reconocer que Dios tenía un plan más grande que eso. El diablo puede querer hacernos mucho daño en muchas áreas de nuestra vida, pero lo que el diablo no ve es que Dios de la oscuridad hace la luz. Dios de la muerte saca la vida. Dios de la enfermedad viene la sanidad. Y de aquellas familias que son destruidas viene la gloria para Dios cuando son restauradas, porque Dios es el que lo hace. Y es a través del perdón. Dios tenía un plan divino. Fíjense nada más. Lo llevan los madianitas, ¿y a dónde lo envían? Con el jefe de la guardia del faraón. ¿Dónde mejor podía aprender el idioma José sino ahí? ¿Dónde podía aprender las prácticas con faraón sino con Potifar? ¿Dónde aprendió la administración sino en la cárcel? ¿Y dónde aprendió la desilusión de no contar con nadie sino con el copero y el panadero que se olvidaron? Bueno, el panadero murió, el copero. El chiste es que llegó a un punto, hermano. Si tú quieres verdaderamente ser libre, tienes que llegar al punto que llegó José. ¿Cuál es? Vosotros pensasteis mal contra mí. No niegues algo que te lastimó, que te hirió, que te ofendió, que te hizo sentir mal. Pero piensa
que si Dios no lo hubiera permitido,